La mesa estaba puesta para 7. Mi suegra puso 7 platos en la mesa, éramos 8. Así que Julia tomó el plato de Junio, lo llevó al cuarto de lavado y lo dejó sobre la secadora, como si fuera algo que se guarda. Pensó que una niña de 7 años era la persona más fácil de mover en esa casa. Al final de la noche sería ella quien terminara parada en el porche, en el frío. Pero lo que dejó a todo el comedor en silencio no fue lo que dijo mi esposo. Fueron los 2 papeles que yo puse sobre la mesa primero. «Esta mesa es para la sangre», me dijo Julia, sonriendo. No tenía idea de que yo había estado llevando las cuentas. Bienvenidos de nuevo a Historias de Drama Tranquilo, donde nos sentamos con esos momentos silenciosos que las familias intentan enterrar, y los seguimos hasta la verdad. Soy Natalia, tengo 30 años, llevo la contabilidad de otras personas para vivir, y llevé la paz de esta familia durante 3 años. Ya no. Deja un comentario y no olvides suscribirte, porque esta historia tiene números al final, y los números no mienten. Una casa que nunca termina de calentarse. Vivimos en Millbrook, en una casa azul y angosta, con una cocina que nunca termina de calentarse del todo. Los dibujos de Junio cubren el refrigerador de borde a borde, pegados incluso sobre el mango, así que hay que despegar uno para poder sacar la leche. Greg es un hombre tranquilo, con aserrín permanente en los puños de la camisa. Dirige el piso de producción en una fábrica de gabinetes a 2 pueblos de distancia. Me casé con él hace 3 años, cuando Junio tenía 4 y todavía le decía señor a cualquier hombre de la ferretería. Sus 2 hijos mayores, Tyler y Hannah, se quedan con nosotros los fines de semana y la mitad del verano. 12 y 10 años, puros codos y opiniones. Amo esa casa cuando está llena, la amo más cuando nadie está llevando la cuenta. Y aquí está la cosa, nadie se había molestado en sumar. La que mantenía todo funcionando era yo. Yo programaba las citas con el dentista y los cambios de aceite. Yo recordaba qué primo era intolerante al gluten y cuál no le hablaba a cuál. Cuando los padres de Greg necesitaban algo, el pedido llegaba a él, pero el dinero salía de mí, en silencio, como hago casi todo. No soy mártir por eso, soy contadora. Llevar registro de lo que sale y lo que regresa es simplemente cómo descansa mi cerebro. Toda familia tiene a esa persona que mantiene las luces encendidas. En la nuestra, esa persona era yo. Y ninguno de ellos había hecho jamás la cuenta de lo que eso significaba. Antes pensaba que estaba bien, pensaba que el amor debía ser invisible, que la mejor forma de dar no dejaba huellas. Ese fue mi error. Y hizo falta una niña de 7 años parada en un umbral para mostrármelo. No se compra la paz pagando por ella. Solo se le enseña a la gente que la paz es gratis. Domingos en Cedar Hollow. Los domingos manejábamos 25 minutos hasta Cedar Hollow, donde Greg creció. Julia mantiene una casa impecable y un libro de cuentas frío. Desde la primera cena tuvo una forma de decir el nombre de Junio que le ponía un pequeño espacio alrededor. «¿Y cómo está la niña de Natalia?», preguntaba. Nunca nuestra Junio. Nunca la bebé. Tyler y Hannah tenían la silla buena y la segunda porción. Les decían que tenían la nariz de los Walsh, la terquedad de los Walsh, todo de los Walsh. A Junior le decían que tuviera cuidado en las escaleras. La Navidad anterior vi a Julia repartir los regalos. Tyler y Hannah tenían cada uno una pila. Junio tenía una cajita del tamaño que le darías a un vecino. Dije algo. Julia sonrió y contestó. «Los niños no deben ser consentidos». Roy, mi suegro, estudiaba su café con mucha atención. «También hay un refrigerador en esa casa, y está desnudo, de metal puro. La foto escolar de Tyler vive ahí. El listón de Hannah de la Feria de Ciencias. Ni un solo dibujo de Junio. Ella traía uno fresco cada visita y lo ponía en las manos de Julia junto a la puerta. Después los encontraba en el reciclaje, alisados con cuidado, como si Julia no pudiera tirarlos del todo, pero tampoco pudiera guardarlos. Greg me contó que su madre venía de gente que medía el valor en hectáreas y apellidos. 5 generaciones en la misma tierra hasta que el banco se la quitó. Para Julia, la sangre no era sentimiento, era la única escritura que no se podía embargar. La entendía. Ese era el problema. La entendía demasiado bien como para odiarla. Y así dejé que pasara, año tras año, diciéndome que una niña no puede sentir una temperatura que nunca le han enseñado a nombrar. Junio la sentía, solo que aún no tenía la palabra. Me hacía una pregunta que yo no podía contestar. La pregunta podía esperar. El corazón de Roy, no. Las cuentas que nadie veía. Hace 2 años el cardiólogo de Roy le recetó un puñado de pastillas, y solo los copagos sumaban casi $500 al mes. Después el techo de Cedar Hollow se vino abajo en el invierno. $6,000 para repararlo, más de lo que tenían. La pensión de Roy cubre lo básico y poco más. Así que la ayuda comenzó como comienza casi toda ayuda, con una transferencia que me dije a mí misma que sería temporal. Cubrí los medicamentos, después el mandado, cuando los medicamentos se comían el dinero del mandado. Después el techo, en abonos, para que no apareciera como un número que asustara a nadie. Greg lo sabía. Julia asumió que venía de él, de su sueldo, de su buen corazón de hijo. Nunca la corregí.
Corregirla habría significado una conversación, y en esa familia las conversaciones venían con su propia factura. Así que hice los pagos y los anoté, porque anotar cosas es lo que hacen mis manos cuando el pecho se me aprieta. Nunca guardé esos registros para usarlos. Quiero que eso quede claro. Los guardé de la misma forma en que guardo todos mis libros, porque los números son lo único de esa familia que nunca miente y nunca cambia su historia según quién esté en el cuarto. Una columna de cifras no le importa de quién es tu nariz, solo suma. Mes tras mes sumó, y el total creció hasta convertirse en algo pesado y silencioso que cargué sin mirarlo del todo. Podría haberte dicho la cifra exacta en cualquier momento, solo nunca la dije en voz alta. Hay un tipo de generosidad que se agria cuando se guarda en secreto demasiado tiempo. Deja de ser generosidad y se convierte en evidencia. Yo no lo sabía todavía. Estaba a punto de aprenderlo en una fiesta de cumpleaños. No confundan mi silencio con debilidad. Ya había trazado la línea antes, más de una vez, y la había visto borrarse. La primera vez senté a Julia en su propia mesa y le dije, claramente, que Junio era mi hija y su nieta, y que el trato frío se acababa ahí. Julia cruzó las manos y dijo que trataba a todos los niños igual. Después preguntó si había traído los recibos de la receta de Roy. La segunda vez le dije a Greg que estaba cansada de financiar una casa donde mi hija comía al último. Lo decía en serio. Tenía la aplicación del banco abierta, el pulgar sobre la transferencia recurrente, lista para cancelarla. Esa fue la semana en que Roy terminó en emergencias por dolor de pecho. No se le puede cortar la medicación del corazón a un hombre para ganarle una discusión a su esposa. Así que cerré la aplicación. Greg me pidió, en voz baja, que le diera más tiempo a su madre. Siempre pedía más tiempo. Es un pacificador, mi esposo, y los pacificadores son maravillosos hasta el día en que la paz que están manteniendo se construye sobre la espalda de tu hija. Se lo di. Me dije que Julia era mayor, que el prejuicio moriría con su generación, que podía superarlo con paciencia y mano firme. Me equivoqué en el plazo. El odio no se cansa, solo espera público. Pero guardé una cosa para mí a través de todo esto, una frase privada que me decía en el auto, de camino a casa, mientras Junio dormía en su asiento. El amor no es sangre, es quien aparece. La susurraba como una oración en la que todavía no creía del todo. Yo había aparecido. Llevaba 3 años apareciendo, en dólares, en guisos, en silencio. Ese aparecer estaba a punto de dejar de ser silencioso. Un secreto de 6 semanas. Había algo que Julia no sabía, algo que Greg y yo habíamos estado construyendo durante casi un año. La primavera anterior, Greg llegó a casa del trabajo, se sentó en el borde de la cama de Junio mientras ella dormía y la observó un largo rato. Después me encontró en la cocina y me dijo que quería hacerlo real. No padrastro. Padre, en papel, en un tribunal, del tipo que no se puede discutir en una cena. Contratamos a un abogado familiar en la cabecera del condado. Como llevábamos más de un año casados y Junio había vivido bajo nuestro techo desde los 4 años, el proceso avanzó sin audiencia impugnada. El padre biológico había renunciado a sus derechos mucho antes de que yo conociera a Greg. No había nadie que se opusiera. 6 semanas antes del cumpleaños manejamos hasta el juzgado con nuestra mejor ropa. Una jueza con lentes de lectura le preguntó a Greg si entendía que la adopción convertía a Junio en su hija en todo sentido legal, su heredera, su responsabilidad para siempre, sin ninguna diferencia con Tyler y Hannah. Greg dijo sí, antes de que la jueza terminara la frase. Junio pudo golpear el pequeño mazo. La secretaria del juzgado se rió. Tenemos una foto de Junio a la mitad del golpe, la boca abierta como una O perfecta, la mano de Greg sosteniendo su muñeca. Se llama Junio Walsh ahora, no la niña de Natalia. Walsh. Como la nariz, como la terquedad, como todo. No se lo habíamos dicho a la familia, lo estábamos guardando, de la forma en que se guarda la mejor noticia para el momento en que caiga con más fuerza y más ternura. El cumpleaños de Greg se sentía correcto. Nos imaginamos el rostro de Julia suavizándose. Por fin, el papel haciendo lo que 3 años de guisos no habían podido. Guardé el decreto en un sobre de Manila, plano y oficial, y lo llevé a la fiesta, doblado dentro de mi bolso. Me dije que era para el anuncio. Una parte de mí sabía que no era solo eso. 8 nombres, 7 sillas. Julia anunció que ella misma organizaría la fiesta, lo cual era nuevo. Normalmente yo era la anfitriona y ella la crítica. Este año la quería en Cedar Hollow. Su mesa, sus reglas y Brenda, la hermana de Greg, se encargaría de los detalles. Brenda tiene 40 años, está recién divorciada, y orbita a su madre como una luna que olvidó que alguna vez tuvo luz propia. Se mudó de vuelta a Cedar Hollow después de la separación y se nombró a sí misma guardiana de los pequeños tesoros de la familia. Los álbumes de fotos, la porcelana de las fiestas, la pregunta de quién se sienta dónde. Me ofrecía a cocinar, como siempre. Me ofrecía a traer el pastel y cubrir la charola del catering. Brenda dijo con esa voz brillante que en realidad es una puerta cerrada, que este año querían mantenerlo en familia. Que la familia se encargara de las cosas de familia. Lo dejé pasar, siempre lo dejaba pasar.
pero pedí el pastel de todas formas, porque Junio había pedido el de betún blanco con fresas, y escribí los nombres para que el pastelero los pusiera encima con manga. Greg, Natalia, Junio, Tyler, Hannah, Julia, Roy, y la hermana de Greg, Brenda. 8 nombres cruzando el pastel. 8. Recuerdo haber pensado que era un buen número, un número completo, el número de una familia que había crecido en lugar de encogerse. Por teléfono, Brenda preguntó si necesitaríamos una mesa para niños, y ella misma se contestó antes de que yo pudiera hacerlo. Probablemente no, dijo. Probablemente los niños pueden arreglárselas solos. Debía haberlo escuchado en ese momento. La trampa ya estaba puesta. Las sillas ya contadas en una casa que yo no controlaba. Estaba llevando un pastel con 8 nombres a una mesa puesta para 7. La fiesta manejamos ese sábado gris hacia Cedar Hollow. La caja del pastel iba abrochada en el asiento de en medio, como un tercer hijo. Junio traía puesto el vestido verde que había elegido ella misma y sostenía en el regazo un dibujo enrollado durante todo el camino. Una sorpresa para Greg, dijo, nada de espiar. Tyler y Hannah también venían con nosotros, recién recogidos de casa de su madre, discutiendo sobre un videojuego con la facilidad de niños que se sienten seguros. Greg tarareaba una canción. Yo miraba pasar los campos y sentía por una vez casi esperanza. Hoy les diríamos, hoy el papel hablaría. Julia nos recibió en la puerta con un abrazo para Greg, un saludo con la cabeza para Tyler y Hannah, y un «ahí está ella» para Junio que no le llegaba del todo a los ojos. La casa olía a carne asada y limón. El comedor estaba puesto con la porcelana buena, las servilletas de tela, la plata pesada que solo salía para ocasiones de sangre. Puse el pastel en el aparador e hice lo que siempre hago en un cuarto nuevo, contar. 7 sillas, 7 platos, 7 servilletas dobladas en pequeñas tiendas de campaña. Conté otra vez porque soy contadora y el primer conteo nunca es el que confío. 7. Brenda pasó con una charola y me atrapó mirando. Este año estamos un poco justos de espacio, dijo sin mirarme a los ojos, acomodando los vasos de agua con demasiado cuidado. Tyler ya se había dejado caer en una silla. Hannah reclamó la de la ventana. Eso dejaba, según mi aritmética, exactamente los asientos suficientes para todos en esa mesa, excepto uno. Junio se quedó parada en el umbral con su dibujo enrollado, mirando a los adultos, mirando las sillas, haciendo la misma pequeña cuenta que yo hacía, y llegando a la misma respuesta fría. No dijo nada, solo se acercó un poco más a mí. «Mamá, ¿yo también soy nieta?» Antes de cenar llegaron los vecinos, los Hadley, a dejar una tarjeta para Greg. Julia se iluminó. Puso una mano en el hombro de Tyler y otra en el de Hannah, y los presentó como si fueran exhibiciones. «Estos son los nietos», dijo. «Tyler va a jugar en el equipo de la secundaria. ¿Pueden creer lo grande que está?» Los Hadley hicieron los ruidos correctos. Junio se quedó a 1,5 metros de distancia, con su dibujo en las manos, sonriendo hacia arriba, esperando ser presentada. No lo fue. La mano de Julia nunca se movió del hombro de Tyler. Los Hadley se despidieron y nunca aprendieron el nombre de Junio, porque en ese cuarto Junio no tenía un nombre que valiera la pena decir. Junio me jaló la manga y me hizo la pregunta que llevaba un año rondando, finalmente en voz alta, lo suficientemente bajo como para que solo yo la escuchara. «Mamá, ¿yo también soy nieta?» Me arrodillé ahí mismo, sobre el piso pulido de Julia. Le dije que sí. Le dije que era el mundo entero de alguien, y la nieta de mucha gente, y que las personas que no podían verlo eran las que se lo perdían. Asintió de esa forma en que asienten los niños cuando quieren creerte y no pueden del todo. Detrás de mí escuché a Julia y a Brenda en la cocina, sin molestarse mucho en bajar la voz. Brenda murmuró algo sobre los asientos, sobre mantenerlo simple, y Julia dijo la frase que repetiría 2 veces más esa noche. La frase que se convirtió en la columna vertebral de todo lo que pasó. «Esta mesa es para la sangre». Junio la escuchó. La vi caer sobre ella. La vi archivarla junto al refrigerador vacío y los dibujos reciclados y la cajita pequeña de Navidad. No lloró, solo se quedó muy quieta, de esa forma en que yo me quedo quieta. Y entendí, por primera vez, exactamente de quién era hija. Greg se perdió todo esto. Esa es la crueldad de estas cosas. Pasan en las esquinas, en la cocina, en el medio segundo en que el buen hombre está en otro cuarto, admirando una tarjeta. Estaba afuera en el porche con Roy y un vecino, hablando de canaletas y de béisbol. El festejado, celebrado a su manera favorita, en silencio. No vio la mano de Julia quedarse quieta en el hombro de Tyler. No escuchó la frase. Si hubiera salido a contárselo, habría entrado y habría habido una escena, y Junio habría aprendido que su pertenencia era algo por lo que los adultos tenían que pelear frente a las visitas. No quería que ella cargara con eso, así que hice un cálculo, del tipo que hago todo el día con el dinero de otras personas. Pesé el costo de esperar contra el costo de estallar, y elegí observar un poco más. Mantuve a Junio cerca, mantuve mi bolso más cerca todavía. Adentro, plano contra el forro, estaba el sobre de Manila, y junto al sobre una segunda carpeta que había impreso la noche anterior, diciéndome que en realidad no la estaba llevando.
3 años de transferencias, fechadas, sumadas, ordenadas por categoría. Medicamentos, techo, mandado. No se llevan los libros de contabilidad a una fiesta de cumpleaños, a menos que una parte de una ya sepa que la fiesta está a punto de convertirse en una auditoría. Es más cómodo para ella. La cena estaba lista. Julia llamó a todos a la mesa, y la mesa, yo lo sabía, tenía 7 sillas. Mientras Julia traía el asado, Brenda hizo el trabajo silencioso que hace que la crueldad parezca logística. Se acercó y sugirió, con toda la razonabilidad del mundo, que Junio estaría más cómoda en la sala de estar. Había una televisión ahí, dijo, y una mesita plegable. Y no preferiría a una niña ver caricaturas en lugar de sentarse a escuchar conversación de adultos. Lo enmarcó como una amabilidad. Siempre lo hace. Le dije que Junio estaba cómoda ahí mismo, con su familia. La sonrisa de Brenda se tensó. Bajó la voz y llegó al verdadero punto, que nunca fue sobre la comodidad. Las fotos, dijo. Después de la cena iban a tomar las fotos familiares, las de la pared del pasillo, y mamá quería que esas fueran solo de los nietos. Los nietos de verdad, dijo, y después se dio cuenta de lo que había dicho y no se retractó. Entendí entonces que esto no era Julia improvisando. Esto estaba planeado, el conteo de sillas, la sala de estar, las fotos, la exclusión cuidadosa disfrazada de logística práctica, todo decidido antes de que cruzáramos la puerta. Aquí está lo que había descubierto sobre Brenda en 3 años. No era cruel porque odiara a Junio. Tenía miedo. El divorcio la había dejado sin nada propio, y la aprobación de su madre, la casa de su madre, la eventual herencia de su madre, era la única herencia que todavía sentía que le pertenecía. Cada lugar puesto para mi hija se sentía para Brenda como una rebanada que le quitaban a su propia silla. Julia apareció en el umbral con el asado y el cuchillo de trinchar. Miró a Junio parada junto a mí, exactamente donde le correspondía estar, y la vi decidir que eso no serviría. Junio, cariño, dijo, ven aquí un momento. Roy lo vio venir antes que el resto. Había entrado del porche y se había acomodado con cuidado en su silla a la cabecera de la mesa, moviéndose de esa forma cuidadosa en que se mueve desde el problema del corazón. Vio a Julia dejar el asado y llamar a Junio, y algo cruzó su cara, algo cansado y avergonzado. Julia, dijo, es solo una niña, déjala sentarse. Fue lo más que había dicho sobre el tema en 3 años. Por un segundo pensé que sería él quien rompiera todo. Julia ni siquiera lo miró. Quédate fuera de esto, Roy, yo me encargo de la mesa. Y él se quedó fuera. Tomó su tenedor y le dio vueltas entre los dedos, mirando el mantel. La pequeña valentía que había asomado en él se dobló de vuelta y se cayó. Sentí lástima por Roy, lo cual me molestó, porque tenerle lástima a Roy le había costado a mi hija 3 años de cenas frías. Ahí había un hombre que sabía, mejor que nadie en esa mesa, quién había mantenido sus recetas surtidas y su techo sin caerse. Sabía que no era el sueldo de su hijo. Había visto los mismos sobres que yo. Y aún así, cuando su esposa le dijo que se sentara, se sentó, porque la desaprobación de Julia era un clima que había pasado 46 años aprendiendo a sobrevivir sin hacer movimientos bruscos. No lo odié por eso, pero dejé de disculparlo. Hay una diferencia entre un hombre que hace algo mal y un hombre que ve el mal suceder y decide que su comodidad vale más que una niña. Al final de la noche, Roy finalmente diría lo que importaba, pero lo diría demasiado tarde para ser valiente. Lo diría solo cuando los números hicieran imposible el silencio. «Feliz cumpleaños, papá». Antes de que Julia pudiera desviarla hacia la sala de estar, Junio hizo lo que había planeado todo el camino. Cruzó hacia Greg, que acababa de entrar del porche, y desenrolló su sorpresa sosteniéndola con ambas manos. «Feliz cumpleaños, papá». El cuarto se detuvo. Era un dibujo de todos nosotros, a la manera de Junio. Cabezas grandes, cuerpos pequeños, un sol amarillo en la esquina con una sonrisa dentro. 5 figuras en fila, tomadas de la mano. Los había etiquetado con su cuidadosa letra de primer grado. Mamá, papá, yo, Tyler, Hannah. Estábamos parados frente a la casa azul de Millbrook y todos tenían la misma sonrisa enorme, incluso Tyler, que en la vida real no había sonreído así desde que cumplió 12. Greg lo tomó como si estuviera hecho de vidrio. Se puso de rodillas para estar a su altura y lo miró un largo momento, y vi su mandíbula tensarse. «Este es el mejor regalo que me han dado en la vida», dijo. Y lo decía en serio. Y Junio brilló. Julia, detrás de ellos, echó un vistazo al dibujo y su boca hizo un pequeño gesto frío. «Qué dibujo tan lindo, cariño», dijo, con la voz que usarías para la hija de un extraño que te hubiera entregado un diente de león. Después al cuarto, cortante. «Bueno, ya se está enfriando la cena». Quería que el momento terminara. Quería la familia de 5 figuras doblada y guardada, porque una familia de 5 con Junio en el centro era un argumento en contra de todo lo que había construido sobre su mesa. Greg enrolló el dibujo con cuidado y lo guardó bajo el brazo para protegerlo. Se olvidaría de que lo llevaba consigo, hasta el peor momento cuando se le caería. El sobre en el baño. Junio necesitaba ir al baño antes de cenar, así que la llevé por el pasillo, lejos del ruido. Mientras se lavaba las manos, busqué un pañuelo en mi bolso y el sobre de Manila salió con él.
resbalando de mis dedos hasta el piso de mosaico. Cayó boca arriba y se abrió. Y ahí estaba, bajo la luz del baño. El decreto, papel grueso, el sello del condado marcado en la esquina, la firma de la jueza en tinta real. En el asunto de la adopción de una menor, Junio Walsh, padre Gregory Walsh. La palabra heredera no estaba en la página, pero yo conocía la ley detrás de ella. La explicación clara del abogado, en su oficina clara. Una adopción finalizada convierte al niño en hijo legal en todo sentido. Herencia, beneficios, apellido. Todo lo que Tyler y Hannah tenían por nacimiento, Junio ahora lo tenía por orden del tribunal, y ninguna mesa en la tierra podía revocarlo. Lo levanté del piso del baño de Julia y lo alisé contra mi muslo, de la forma en que aliso todos los papeles importantes. Y lo leí otra vez, más despacio. Junio se secaba las manos con la toallita de visitas que probablemente no debía usar. No vio mi cara. Mejor, porque mi cara en ese espejo había dejado de ser la cara de una mujer manteniendo la paz. Doblé el decreto de vuelta en su sobre, siguiendo un doblez que ya conocía de memoria. Me hice una promesa silenciosa en ese baño, del tipo que no se retracta. Esta noche, si Julia le pone una mano encima a mi hija, este papel va a la mesa, boca arriba, frente a todos, no como arma, como hecho, lo único de esta familia que no le importa de quién es tu nariz. Guardé el sobre de vuelta en el bolso, donde quedó junto a la carpeta de 3 años de números. Un hecho junto a otro hecho. Y tomé la mano de Junio y caminé de vuelta hacia una mesa que no la quería. Los que pertenecen a esta mesa se sentarán en ella. Llamaron a cenar. Todos se movieron hacia el comedor, y la coreografía que Julia y Brenda habían ensayado se puso en marcha. Tyler y Hannah tomaron sus sillas asignadas. A Greg lo dirigieron hacia la cabecera, cerca de Roy, y Brenda puso una mano ligera en la espalda de Junio y empezó a guiarla hacia la sala de estar, hacia la mesita plegable, hacia el destierro cuidadoso disfrazado de premio. «Vamos, cariño, te toca el lugar especial», dijo Brenda. Junio me miró, confundida, arrastrando los pies sobre la alfombra. Yo ya me estaba moviendo, pero en ese momento exacto Greg había entrado a la cocina a traer el pastel que yo había llevado, el de los 8 nombres. Así que tenía la espalda volteada y las manos ocupadas, y no vio a su hermana llevándose a su hija hacia otro cuarto. Crucé el comedor. Antes de que pudiera alcanzarlas, Julia se interpuso. Se paró entre Junio y yo con la facilidad de una mujer que ha pasado toda una vida manejando cuartos. Y puso su propia mano sobre el hombro de Junio, encima de la de Brenda, y giró a mi hija, suave pero firmemente, hacia el pasillo. «Los niños que pertenecen a esta mesa se sentarán en ella», dijo, agradable para que todo el comedor la escuchara. «Junio puede cenar en la sala, es mejor para ella, va a estar más cómoda». La palabra cómoda otra vez, la crueldad más amable que existe. La mesa se quedó en silencio. Tyler dejó de hablar a la mitad de la frase. Hannah miró a su abuela, después a Junio, después su plato. Roy dejó el tenedor sobre el mantel. Sentí que toda la noche se estrechaba hasta un solo punto, de la forma en que una columna de cifras se estrecha hasta un solo total al final. Y escuché mi propia voz salir, nivelada y clara, la voz que uso cuando los números de un cliente no cuadran. Ya sé por qué se va a quedar en esta mesa. Julia se volteó a mirarme de frente, y su amabilidad se endureció en algo que había querido decir desde hacía 3 años. «Natalia, deja que los niños de verdad se sienten con su padre esta noche. Es su cumpleaños». Su mano seguía en el hombro de Junio, sosteniéndola en su lugar, apuntando hacia la puerta. «Junio puede cenar en la sala. No hay vergüenza en eso. Simplemente no es...» Se detuvo y eligió la honestidad más cruel posible. «No es de él. No de verdad. Todos aquí lo saben. No voy a fingir en mi propia mesa». Ahí estaba, en voz alta, frente a Tyler y Hannah y Roy, y el dibujo enrollado bajo el brazo de Greg en el cuarto de al lado. Junio se quedó congelada bajo la mano de su abuela. No entendía todas las palabras, pero entendía la forma de ellas, la manera en que un niño siempre entiende cuando un adulto lo está haciendo pequeño. Brenda merodeaba, cómplice, lista para llevársela. Y Julia, sintiendo que el cuarto se tambaleaba, buscó su ancla, la frase en la que confiaba, la escritura que no se podía embargar. «Esta mesa es para la sangre». 3 veces ya la había escuchado. Una en la cocina, una con los vecinos. Ahora en mi cara, con mi hija atrapada bajo su mano. «No vuelvas a ponerle las manos encima a mi hija». Quiero decirles que planeé lo que vino después, que la contadora había corrido el escenario y elegido el movimiento óptimo. No fue así, simplemente supe, de la forma en que sabes que el piso está ahí en la oscuridad, que los años de dejarlo pasar se habían acabado. Mi mano fue a mi bolso. Mis dedos encontraron el sobre de Manila, después la carpeta detrás de él. No levanté la voz. Nunca he ganado nada levantando la voz. Pero di un paso hacia la mesa, y Julia, malinterpretándome, decidió reforzar su punto con algo más que palabra. Movió a Junio hacia la puerta. Pasó rápido, de la forma en que pasan las peores cosas. Junio plantó sus pequeños pies porque no quería irse, porque todo en ella le decía que se quedara cerca de su madre.
Y Julia, impaciente ya, actuando su autoridad para la mesa, le dio un empujón. No un empujón que dejara moretón, un empujón que decía, «Eres algo que puedo mover». Un empujón hacia la puerta principal y el porche frío más allá, como si mi hija fuera una corriente de aire que había que cerrar. Junio se tropezó. Su mano salió disparada y se agarró del marco de la puerta. Y el dibujo, el que Greg había guardado bajo el brazo y olvidado, se soltó en la confusión y cayó al piso entre ellos. Las 5 figuras tomadas de la mano, boca arriba sobre la madera. Nadie habló. Todo el cuarto tenía ese silencio particular de la gente que acaba de ver cruzar una línea y todavía no sabe quién va a hacer algo al respecto. Los ojos de Hannah se llenaron de lágrimas. Tyler se puso de pie tan rápido que su silla rechinó. Roy se medio levantó y volvió a sentarse. Y Junio, mi niña quieta y cuidadosa, miró el dibujo en el piso y después me miró a mí, sin llorar todavía, solo esperando. De la forma en que había esperado toda su corta vida a que un adulto arreglara lo que ella no podía nombrar. Crucé el cuarto. Ese fue el segundo error de Julia esa noche. El primero fue pensar que una niña de 7 años era la persona más fácil de mover en esa casa. El segundo fue pensar que yo había guardado 3 años de registros para nada. Llegué hasta mi hija y me puse entre ella y la puerta. Y en algún lugar detrás de mí, en el umbral de la cocina, escuché el plato del pastel tocar la barra cuando Greg finalmente se volteó y vio el cuarto al que había regresado. Me arrodillé y recogí el dibujo primero. No sé por qué mi cuerpo eligió ese orden, pero fue el papel antes que cualquier otra cosa, alisándolo de la forma en que aliso todos los papeles importantes. Después me levanté y cargué a Junio en la cadera, aunque ya es demasiado grande para eso, y la volví a bajar detrás de mí, donde la puerta no podía alcanzarla. Puse mi mano plana sobre su espalda para que lo sintiera a través de su vestido verde, firme, presente, aquí, y me enderecé a toda mi altura entre mi hija y su abuela. No grité, quiero que se imaginen lo opuesto de gritar. Miré a Julia a los ojos y dije, lo suficientemente despacio para que cada persona en ese cuarto captara cada palabra. No vuelvas a ponerle las manos encima a mi hija. Julia parpadeó. No estaba acostumbrada a que le hablaran así, en su propia mesa, en una voz que ni subía ni temblaba. La gente que gobierna con temperatura no sabe qué hacer con alguien que se enfría en lugar de calentarse. Soy su abuela, empezó, y la interrumpí todavía en voz baja. Vas a querer pensar muy bien lo siguiente que digas. Brenda se había replegado contra el aparador. Tyler había rodeado la mesa para pararse cerca de Junio y de mí. 12 años, furioso sin estar del todo seguro de por qué. Solo sabía que su abuela había empujado a su hermanita, y que eso estaba mal de una forma que su cuerpo entendía antes que sus palabras. El dibujo estaba en mi mano. El sobre estaba en mi bolso. Y 3 años de cada guiso que había llevado a esa casa, cada receta que había cubierto en silencio, cada dibujo que había encontrado alisado en el reciclaje, se acomodaron de golpe en mi pecho y se convirtieron finalmente en un total único y claro. Se acabó mantener la paz. Dime exactamente qué acaba de hacer mi madre. Greg estaba parado en el umbral de la cocina con betún en el pulgar y las velas de cumpleaños todavía en la caja, y leyó el cuarto como se lee un choque de coches. Todo a la vez y demasiado tarde. Junio detrás de mí, los ojos húmedos, el dibujo en mi mano, el brazo de su madre todavía medio levantado hacia la puerta principal, su hermana apretada contra el aparador, su padre mirando fijamente el mantel. No es un hombre rápido, mi esposo, es de esos que miden 2 veces y cortan una. Así que no entró rugiendo, puso el plato del pastel sobre la barra, muy, muy despacio, de la forma en que se deja algo cuando las manos empiezan a temblar y no quieres que nadie lo vea. ¿Qué pasó?, dijo, no fuerte, plano, como la mía. Y la tarjeta de los Hadley seguía parada en el aparador deseándole feliz cumpleaños, mientras su madre decidía cuánta verdad admitir. No pasó nada, dijo Julia. Le pedí a Junio que cenara en la sala, y Natalia hizo un show de eso. La voz de Tyler cruzó el cuarto antes de que yo pudiera contestar. La abuela la empujó contra la puerta. Un niño de 12 años dice la verdad en un cuarto lleno de adultos que han acordado mentir. Dios lo bendiga por eso. Hannah asintió rápido, apoyando a su hermano. Greg miró a su hijo, a su hija, al dibujo que de repente se dio cuenta que se le había caído. El que Junio le había entregado 20 minutos antes, el mejor regalo que le habían dado en la vida. Ahora con un doblez del piso. Algo se acomodó en su cara. No era rabia. Era algo más silencioso y mucho más definitivo. La mirada de un hombre recalculando cada domingo de los últimos 3 años. Y llegando a un número que debió haber corrido hace mucho tiempo. Caminó alrededor de la mesa y se paró junto a mí, frente a Junio, y dijo: «Dime exactamente qué acaba de hacer mi madre. No puedes tenerlo de las 2 formas. Julia debió haberse detenido ahí. Una mujer más sabia, o menos asustada, habría leído la cara de su hijo y se habría replegado. Pero Julia había construido toda su vida sobre un solo principio, y cuando has apostado todo a una sola idea, la defiendes más allá de toda razón,
porque la alternativa es admitir que el cimiento estuvo podrido desde siempre. Así que insistió. «Ay, no empieces tú también, Gregory. Alguien en esta familia tiene que ser honesto. Esa niña no es tuya. Adoptaste a la hija de Natalia. Bien, fue tu decisión, pero no le pidas al resto que reescribamos el linaje porque tienes el corazón blando». Su voz subió de tono. «Tus hijos de verdad, Tyler y Hannah. Ellos son Walsh. Ellos van a heredar esta casa algún día, esta tierra, lo que quede de ella. No me voy a sentar aquí a ver cómo se la das a la hija de una desconocida jugando a disfrazarse en mi mesa». La palabra desconocida golpeó a Greg como una cachetada. Brenda, sintiendo que su madre necesitaba refuerzos, encontró su voz. «Mamá tiene razón, Greg. La sangre es la sangre. No puedes simplemente decidir». «Ya decidí», dijo Greg, todavía en voz baja. Pero la temperatura del cuarto se había invertido. Julia estaba caliente ahora, sonrojada, subiendo de tono. Greg se había enfriado, como yo, y los dos estábamos parados frente a Junio, irradiando esa clase de calma que asusta a la gente más que cualquier grito. Roy levantó la vista del mantel. Por fin, su cara vieja, gris. Sabía lo que venía, o sabía que algo venía, porque había visto los mismos sobres que yo, y entendía que un ajuste de cuentas largamente aplazado estaba a punto de llegar a la mesa de su esposa con el asado todavía humeando. Sentí la mano de Junio cerrarse en un puño contra la parte de atrás de mi vestido. Sentí el sobre en mi bolso, y decidí que era momento de dejar que discutieran si mi hija era real, y empezar a mostrarles exactamente quién en ese cuarto había estado cargando con la familia todo este tiempo. Hablemos de quién ha estado alimentando la sangre. Aquí está la cosa sobre mantener la paz durante 3 años. Le enseñas a todos a tu alrededor que la paz es gratis. No lo es. Alguien siempre la está pagando, en dinero, en silencio, en una niña que aprende a pararse un poco más cerca de la puerta. Miré a Junio, su vestido verde, sus ojos húmedos, su barbilla terca de los Walsh que el tribunal había hecho oficial 6 semanas atrás, le gustara o no a Julia. Después miré a Greg, y él me dio el asentimiento más pequeño, porque después de 3 años conocía la mirada en mi cara. La mirada que tengo cuando los libros están a punto de abrirse frente a todos. 3 años de dejarlo pasar terminaron con ese asentimiento. Metí la mano en mi bolso. El cuarto observó mi mano de la forma en que se observa a un mago, sin saber el truco, pero sabiendo que uno viene. Saqué primero el sobre de Manila. No lo azoté sobre la mesa. No hice un discurso. Caminé hasta la mesa, hasta el lugar vacío donde debía estar la silla de Junio, y empecé a hablar con la voz nivelada que uso con los clientes que hicieron un desastre y necesitan escuchar la verdad sin que yo me acobarde. Julia, durante 3 años me he sentado en tu mesa y te he escuchado decidir quién cuenta. Lo dejé pasar porque Greg me lo pidió, y porque pensé que ibas a cambiar, y porque mantengo la paz. Puse el sobre el mantel. Ya no la voy a mantener. El amor no es sangre, Julia, es quien aparece. Déjame mostrarte quién han estado apareciendo. Saqué el primer papel y lo puse boca arriba sobre la mesa, girado para que ella pudiera leerlo. El sello del condado atrapando la luz. El cuarto se inclinó hacia adelante. Brenda estiró el cuello. Roy se puso los lentes que colgaban de su cuello. Y Julia, que acababa de terminar de anunciar frente a un cuarto lleno de testigos que mi hija era una desconocida jugando a disfrazarse, bajó la vista hacia el papel grueso con la firma de la jueza y empezó lentamente a entender lo que estaba leyendo. «Eso es una orden judicial», dije. «Hace 6 semanas, frente a una jueza, Greg adoptó a Junio. Está finalizado, está hecho. Su nombre es Junio Walsh». Dejé que reposara un segundo, para que el sello hiciera su trabajo. «Por ley, es su hija. No su hijastra, su hija. Punto final. Igual que Tyler, igual que Hannah, lo cual te convierte en su abuela, Julia, y en su heredera. Exactamente igual, heredera de él, con el mismo derecho a esta casa y a esta tierra que le acabas de prometer a los otros». La mano de Julia fue hacia el borde de la mesa. «Eso, no puedes simplemente...» «Lo hicimos», firmó una jueza. «No hay nada que discutir y nadie con quien discutirlo. Porque el padre de Junio renunció a sus derechos hace años, y Greg se paró en ese juzgado y los tomó a propósito, porque así se ve aparecer cuando lo pones en papel». Vi el color abandonarle la cara por primera vez. Había pasado toda la noche, todos los 3 años, parada sobre una sola idea: sangre. Y aquí estaba la ley del Estado diciéndole que la palabra que había usado como arma había sido redefinida justo debajo de ella. Que la niña que acababa de empujar hacia el porche tenía ahora más derecho legal sobre esa casa que la hija que había estado preparando como su aliada. Tyler, leyendo por encima del hombro de Roy, sonrió de oreja a oreja. «¿Entonces Junio de verdad es nuestra hermana? ¿Como de verdad, de verdad?» «Siempre fue tu hermana», dijo Greg. «Ahora la ley está de acuerdo». Hannah cruzó la mesa y tomó la mano de Junio. Y Junio, que no había dicho una palabra desde el umbral, miró el papel con su nombre. Y después me miró a mí, y algo en su carita pequeña se desarrugó. Pero no había terminado. Julia había llamado a mi hija desconocida y aprovechada en la misma respiración.
y había un segundo papel en mi bolso, y el segundo no era sobre Junio en absoluto. Era sobre Julia. Ese, dije. Es solo el primer papel. Saqué la carpeta. La puse junto al decreto y la abrí en la página resumen, la de las categorías a la izquierda y los totales abajo. 3 años de mi letra y mi aritmética. Dijiste que esta mesa es para la sangre. Hablemos de quién ha estado alimentando la sangre. Toqué la primera línea. La medicina del corazón de Roy cada mes durante 2 años. Casi $500 al mes. Porque eso es lo que cuestan los copagos y su pensión no los cubre. Bajé el dedo. El techo, el invierno que se vino abajo. $6,000 pagados en abonos para que no asustara a nadie. El mandado cuando la medicina se comía el dinero del mandado. El calentador de agua, los impuestos de la propiedad 2 veces. Volteé la página para que pudiera ver el total corrido al final. Lo subrayé 2 veces, de la forma en que subrayo toda cifra que importa. Casi $40,000, Julia. En 3 años. Y ni un solo dólar salió del sueldo de Greg. Dejé que eso aterrizara. Salió de mí, de la contadora, de la madre de la hija de una desconocida. He estado pagando para mantener esta casa caliente todo el tiempo que has estado decidiendo que mi hija no pertenece a ella. El silencio del cuarto tenía peso ahora. La boca de Brenda se había quedado abierta. Y Roy, gris, miró a su esposa y dijo lo que debió haber dicho hace años, las palabras que más importaron. Julia, es todo cierto. Él lo sabía. Por supuesto que lo sabía. Había visto sus recetas surtidas y su techo reparado con dinero que su esposa se había negado a ver. Y no había dicho nada, porque decir algo significaba enfrentar lo que eso significaba. Ahora lo decía, demasiado tarde para ser valiente, justo a tiempo para ser honesto. Julia miró el total, miró a su esposo, miró a la hija que había llamado desconocida, cuya madre había estado cargando con su casa durante 3 años sin decir una palabra. Y el cimiento sobre el que había construido toda su mesa se partió limpio por la mitad. No se puede tener las dos cosas. Julia hizo lo único que le queda a una persona cuyo argumento acaba de colapsar. Se puso ruidosa, arrancó la servilleta de su regazo y la tiró sobre la mesa, y su voz se quebró hacia algo crudo y agudo que nunca había escuchado en 3 años de control frío. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a traer dinero a esto, a mi casa, al cumpleaños de mi hijo? Esto es exactamente el tipo de cosa que tú crees que puede comprarte un lugar en la familia. ¿Crees que una chequera hace que esa niña sea sangre? Estaba de pie ahora, las 2 manos planas sobre el mantel, inclinándose hacia mí, roja hasta el nacimiento del pelo. Brenda alcanzó su brazo y Julia se lo sacudió. Quita ese papel de mi mesa. Quítalo. Esta es mi casa, esta es mi familia, y yo decido quién se sienta en esta mesa. No me moví, no levanté la voz. Esa es la parte que quiero que escuchen, porque es la única parte que gana algo. Mientras más fuerte se ponía ella, más suave me ponía yo, hasta que la distancia entre las dos era toda la historia. No estoy levantando la voz, Julia, dije. No lo necesito, los números ya lo hicieron. Puse la mano plana sobre la carpeta. Y yo no traje el dinero a esto, tú lo trajiste, el día que decidiste que unos niños comen en la mesa y otros comen junto a la puerta. Yo solo anoté lo que costó. Abrió la boca y no salió nada. Hay un silencio específico que cae sobre una persona que siempre ha controlado el cuarto, y acaba de perderlo frente a todos los que controlaba. Roy la miraba como si la estuviera viendo por primera vez. Tyler tenía el brazo alrededor de Junio. Hannah lloraba en silencio, y Greg, que había estado de pie junto a mí durante todo esto sin decir una palabra, finalmente puso el dibujo de Junio sobre la mesa, entre el decreto y la carpeta, lo alisó y dio un paso adelante para hablar. Greg puso el dedo sobre el dibujo, sobre las 5 figuras tomadas de la mano, sobre la palabra papá, escrita con la letra cuidadosa de Junio. Miró a su madre, después a su padre, y habló con esa voz baja y nivelada que le había heredado a su hija sin que ninguno de los dos lo supiera. Empujaste a mi hija hacia la puerta. Dejó que eso reposara. Mi hija. Me paré en un juzgado hace 6 semanas y juré ser su padre por el resto de mi vida. Y esta noche, en mi propio cumpleaños, en la casa de mi madre, le pusiste las manos encima y la empujaste hacia el frío como si no fuera nada. Su mandíbula se tensó una vez. Así que esto es lo que va a pasar ahora. Vamos a salir por esa puerta juntos, los 5, la familia de este dibujo. Y los cheques se acaban esta noche. Cada dólar que ha mantenido esta casa caliente vino de la mujer a la que acabas de humillar, y de la niña a la que acabas de llamar desconocida. Si Junio no es familia, madre, entonces tampoco lo es el dinero. No se puede tener las dos cosas. No puedes vivir de esta familia y escupirle a la mitad de ella al mismo tiempo. Julia se puso blanca. No pálida, blanca, del color de alguien que ve el suelo abrirse. Roy hizo un pequeño sonido y se cubrió los ojos con la mano. Brenda se dejó caer pesadamente en su silla. La herencia que había estado vigilando toda la noche, revelada de pronto como una casa que la esposa de su hermano había estado manteniendo a flote en silencio.
Julia estiró una mano hacia Greg, hacia el único hijo que siempre la había protegido de las consecuencias de sí misma. Y por primera vez en su vida, él no la tomó. «Feliz cumpleaños para mí», dijo, casi con ternura. «Lo voy a pasar con mi familia». Levantó a Junio en brazos, y sus padres se quedaron sentados ahí, pálidos y en silencio, el asado enfriándose entre ellos, los 7 lugares cuidadosamente puestos, de pronto pareciendo exactamente lo que eran. Salimos por nuestros propios pies. No salimos hechos una tormenta. Salir hecho una tormenta es para la gente que todavía no ha ganado. Recogimos nuestras cosas de la forma en que se deja cualquier cena, solo que más silenciosos, con todo el cuarto observando. Greg cargaba a Junio en la cadera, su cara escondida en el cuello de él. Yo recogí la carpeta y el sobre y los guardé de vuelta en mi bolso. Un hecho junto a otro hecho. Y entonces Tyler hizo lo que voy a recordar por más tiempo. Se puso de pie de la mesa que toda su vida le habían dicho que era suya por derecho. Miró a su abuela y dijo: «Es nuestra hermana. Si Junio no puede sentarse aquí, yo tampoco quiero». Después caminó hacia Junio y tomó la mano que no tenía apretada en el cuello de Greg. Hannah siguió a su hermano sin decir una palabra, de la forma en que lo sigue siempre. Y así, los 2 nietos de verdad habían votado con los pies, y todo el linaje de Julia había elegido a la hija de la desconocida. Caminamos hacia la puerta. Los 5. La misma puerta principal por la que Julia había intentado empujar a Junio 1 hora antes. Salimos por ella juntos, sobre nuestros propios pies, el aire frío del porche cortante y limpio después del calor de ese cuarto. Detrás de nosotros nadie habló. Brenda no nos siguió. Roy se medio levantó otra vez y se volvió a sentar, su último pequeño fracaso de la noche. Y Julia se quedó parada a la cabecera de su mesa perfecta, con su porcelana perfecta y sus 7 lugares puestos, el cuchillo de trinchar todavía en la mano, viendo a la familia que había pasado 3 años clasificando en real y no real, salir por su puerta como un solo agujero sin clasificar. El dibujo iba a salvo bajo el brazo de Greg. El decreto iba en mi bolso. Y Junio, a la mitad del camino hacia el auto, levantó la cabeza del hombro de su padre y miró hacia atrás, hacia la casa. No triste, solo terminada, de la forma en que yo me pongo terminada. Y volví a saber, otra vez, de quién era hija, lo que vino después. En el auto, a la mitad del oscuro camino del condado, Junio finalmente habló. ¿Hice algo mal? Greg contestó antes de que yo pudiera, los ojos en el camino, la voz áspera. No, hiciste todo bien, solo por ser tú. Se quedó dormida antes de llegar a la carretera, de la forma en que se duermen los niños después de aguantar más tiempo del que deberían haber tenido que aguantar. Los cheques se detuvieron esa semana. Cerré las transferencias recurrentes que había configurado 3 años atrás, y el dinero silencioso que había mantenido caliente a Cedar Hollow se quedó callado para siempre. No soy una persona cruel. Sea lo que sea que Julia decidió esa noche, el corazón de Roy sigue mal, y no voy a castigar las arterias de un hombre viejo por el orgullo de su esposa. Así que armé algo nuevo. Una línea directa a la farmacia que cubre solo su medicamento esencial, pagada directamente a ellos. Nada que pase por las manos de Julia, ni que financie su versión de familia. Viene con una condición por escrito porque yo escribo todo. El día que esté dispuesta a llamar a Junio su nieta y decirlo en serio, hablaremos del resto. Hasta entonces la puerta de la sala se queda abierta, solo del lado que importa, el nuestro. Roy llamó una vez, solo, y dijo que lo sentía. Con la voz quebrada de un hombre que sabe que lo siento es solo el primer pago de una deuda que no puede terminar de pagar. Julia no ha llamado, Brenda tampoco. La pared del pasillo en Cedar Hollow sigue teniendo su muro de nietos, y la foto de Junio nunca va a colgar ahí. Y esa es su pérdida, no la de mi hija. Nuestro refrigerador en Millbrook sigue cubierto de borde a borde con sus dibujos. La semana pasada agregó uno nuevo, pegado justo sobre el mango. 5 figuras tomadas de la mano frente a una casa azul. Lo etiquetó como siempre. Mamá, papá, yo, Tyler, Hannah. Ahora también los está firmando. Junior Walsh. La sangre decide con quién estás emparentado, pero aparecer decide quién es tu familia. Y yo he aprendido a llevar muy buenos registros de exactamente quién aparece. Junio sigue dibujando a nuestra familia con 5 personas tomadas de la mano. El 8º plato, el sobre de Manila, la puerta que Julia mantuvo abierta, al final, solo para ella misma. Si alguien en tu vida lleva la cuenta de quién es de verdad, muéstrale quién aparece de verdad. Comparte esto con una madre que ha tenido que plantarse firme en un umbral. Comenta, ¿quién aparece abajo? Y suscríbete a Historias de Drama Tranquilo. Vamos a mantener la puerta abierta. Vamos a mantener los libros. Nos vemos en la próxima.